Hola, ¿sí me escuchan todos? ¿Cómo están? Buenos días. Buen viernes. ¿Con quién estamos? Estamos con Salta. Me voy a acercar porque yo, si no, yo no leo lo... Habla vos, Lea, amigos. Hablo yo. Ahora sí. ¿Nos escuchan bien? Sí, ahora buen viernes. Sí, dame, no sé qué. Se abre la compu acá de la estudio. Se abre la compu de acá de la estudio, pero la compu no se puede. Una bolita de charla. Se abre de este lado y este de este. Subimos como Cuando salga la pantalla, te voy a poner la pantalla de abajo. Está en negro. Esa de abajo es el monitor, creo que yo, de la computadora esa. Donde estaba la diapositiva. Yo, Hola, hola. Sí, ¿quién va a dar clase? Hagan señas, ¿no? Hagan ese cuartito. Nadie lo está viendo todo. Esto sale internacional. Ajá. Por toda la... Sí, ¿cómo están? Hola. Estamos con problemas de internet, no sabemos si es de acá o de los puntos digitales. Acá se escucha y se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, buenísimo. No se ve abajo. De la pantalla de la compu. Sí, la pantalla de la compu ahora cuando empiece la expositora la vamos a poner, pero bueno, buen viernes para todos. Muchísimas gracias. Estamos arrancando, 20 minutos más tarde. Hoy estamos en la segunda videoconferencia del ciclo de lo que estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente. Estamos acá con Claudia, que algunos puntos se conectaron en la videoconferencia anterior, otros, son nuevos en este ciclo. Les cuento que un poco lo que hicimos fue articular con el Ministerio de Ambiente, traer a algún especialista que nos hable de temáticas que fueron importantes y que detectamos que para ustedes podían ser de gran utilidad. Y la idea fue lanzar este año, lo que queda de este año en diciembre, con un ciclo de 2 videoconferencias y ver cuáles son las temáticas que a ustedes les interesa para hacer algo más completo para el 2018. Le presento brevemente a Claudia, porque si tengo que leer el currículum tiene como 10 hojas, pero ella es doctora en Derecho y especialista en Derecho de los Recursos Naturales y Ambientales, es profesora de grado y posgrado de la UBA, de régimen jurídico de los recursos naturales y derecho ambiental, fue profesora de la Universidad de Nueva York, dicta cursos para la Universidad de Salerno, realizó estudios y dictó cursos en la República Argentina, Estados Unidos, Francia, Japón y Malasia. Es investigadora en la UBA desde 1992 y obtuviste el premio como de producción científica y tecnológica en 1994. Publicó varios libros, el principal de los que publicó fue el de impacto ambiental. Y ahora lo que nos va a dar hoy, tenemos como una primicia, porque antes de arrancar este ciclo y esta videoconferencia queríamos compartirles, y antes que se presente Claudia o después, queríamos compartirles un video que firmó exclusivamente para el día de hoy el ministro de Ambiente. Sí, tenemos esto manifiesta el real interés del Ministerio de Ambiente de estar con ustedes, de participar, de cooperar con el Ministerio de Modernización. Así que, sí, me parece interesante escucharlo al ministro con esta iniciativa. Sí, cómo no. Vamos a poner entonces acá la pantalla al ministro. El video. A ver, voy a poner el audio acá para que se escuche bien. Volumen a todo lo que da. Ahí va. Avisen si se escucha bien, ¿eh? Nos hace llegar a todo el país y da acceso a la información pública a todos aquellos que tienen la posibilidad no solamente de ejercer el derecho, sino también de instruirse, capacitarse, conocer cuáles son las oportunidades por las cuales defender un ambiente sano y equilibrado forma parte de la política de derechos humanos. Por eso los alentamos. No se escucha bien. No se escucha bien, ahí intentamos que se escuche un poco mejor. Que no solamente reclaman, sino que son custodios de la casa A ver. de esta tierra
tierra maravillosa que es nuestra Argentina. A ver. La legislación ambiental para el ciudadano no solamente es un derecho, sino una posibilidad de participar. El país digital nos hace llegar a todo el país, les da acceso a información pública a todos aquellos que tienen la posibilidad no solamente de ejercer el derecho, sino también de instruirse, capacitarse, conocer cuáles son las oportunidades por las cuales defender un ambiente sano y equilibrado forma parte de una política de derechos humanos. Por eso los alentamos a involucrarse, a participar, a usar la herramienta digital para que sea la voz de nuestros ciudadanos que no solamente reclaman, sino que son custodios de la casa común y de esta tierra maravillosa que es nuestra Argentina. Bien. Bueno, la verdad que para nosotros agradecerle porque que se haya tomado el tiempo para traernos este video, la verdad que es sumamente importante para poder contar un poco qué es lo que queremos a través de esta articulación que estamos realizando con el Ministerio de Ambiente y ustedes con nosotros. Y levanto el guante, ¿no?, con lo que dice Mariana. Principalmente en lo ambiental hay que trabajar transversalmente. Y qué útil o qué inteligente es que el Ministerio de Modernización, para hacer algo de medio ambiente, llame al Ministerio de Ambiente, y si es de Defensa, que sea el Ministerio de Defensa. Es importante que, aunque sea para la comunidad y las explicaciones no sean absolutamente técnicas, sino que deban ser entendidas por los receptores, por la comunidad, que no todos son especialistas en temas ambientales, que quien lo explique o quien se refiere al tema sea un conocedor de la materia. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. No sé si querés presentarlo, yo acá voy poniendo las diapositivas. La clase pasada o la reunión pasada del viernes pasado, yo les comenté algo que es muy importante y lo repito para quienes no estuvieron. Perdón, Claudia, antes de seguir les voy a pedir si por favor podrían los puntos digitales mutear, ¿no?, el micrófono, que lo van a encontrar en el programita ese que donde se conectaron al aula, van a encontrar un microfonito. Les pido por favor que lo silencien porque si no escuchamos de acá. Ahí está, perfecto. Listo, seguimos. Gracias. Quería referirme nuevamente a lo que les expliqué la clase pasada o la reunión del viernes pasado. Es que hay muchas normas que protegen el ambiente, algunas directas y otras indirectas, y otras normas ambientales que están dentro de leyes que no son ambientales. Hay demasiadas. El problema no es que no haya, sino que son tantas que a veces no las llegamos a conocer, o hay alguna superposición, o no sabemos qué norma explicar. Pero quédense tranquilos, porque un entramado jurídico que protege el ambiente tienen en todo el país leyes nacionales, leyes provinciales, leyes municipales, normas que se refieren, por ejemplo, al derecho comercial o a las inversiones públicas, y establece exigencias para cuando hay una inversión pública en materia ambiental. O sea, normas que no son ambientales también incluyen normas ambientales dentro de estas leyes que no tienen nada que ver con el ambiente. O sea que es una situación de hipertrofia legislativa, no de falta de normas. Muchas tienen 100 años y son un poco despreciadas, es como la moda. Cuando vemos, las mujeres entendemos bien de esto, cuando tenemos un vestido nuevo no queremos el viejo, aunque sirva, porque nos gusta el nuevo. Tenemos muchas normas nuevas y tenemos muchas normas antiguas, viejas, muy útiles, muy bien pensadas, diseñadas, cortas, que tienen vigencia. Algunas tienen 100 años, como hay normas antiguas de cuando se creyó que la fiebre amarilla provenía por la contaminación hídrica. Se sancionó un paquete de normas que tiene más de 100 años que protegen el ambiente. Y están vigentes, entonces las podemos usar. Toda la norma vigente, aunque sea antigua y a lo mejor escueta, puede ser invocada para proteger el ambiente. Hablamos de la Constitución, hablamos ya de los códigos de fondo, que incluyen normas ambientales, y ahora solamente elegimos un paquete de normas para comentar en este curso,
que son las fundamentales, que son las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, las normas de presupuestos mínimos. ¿Qué son las normas de presupuestos mínimos? Son normas que se obligó el Congreso a sancionar a partir del año 94 que se reformó la Constitución. El artículo 41 de la Constitución establece que deberán sancionarse normas de presupuestos mínimos. ¿Quién las debe sancionar? El Congreso de la Nación, no otro. Las provincias podrán sancionar normas complementarias. Entonces tengan bien en claro que estas normas las sanciona el Estado, las sanciona el Congreso de la Nación. Se aplican en la provincia. ¿Quién les aplica? La autoridad provincial. Fundamental. Las provincias pueden sancionar normas complementarias. ¿Y las normas? ¿Y qué hacen con las normas existentes que ya sancionó la provincia, que tienen 20 años, que tienen 15, que tienen 10? Las tengo que aplicar conjuntamente con la norma de presupuestos mínimos. La tengo que adecuar. ¿Cómo hago? Miro las dos normas juntas. Tengo la de presupuestos mínimos en la mano izquierda y la norma vigente provincial de la mano derecha. Si la norma provincial estableciera algo distinto a la norma de presupuestos mínimos, automáticamente aplico la norma de presupuestos mínimos. No es tan difícil. O sea, la norma provincial que se sancione en un futuro es complementaria de la ley de presupuestos mínimos. No tengo problema porque ya tengo la ley en la mano. Pero las viejas, ¿cómo hago? Tengo que fijarme si es armónica con la ley de presupuestos mínimos y en caso de duda, o en caso de que la ley de presupuestos mínimos establezca un rango de protección mayor, tengo que aplicar en esa parte de la norma la de presupuestos mínimos. Ajá. Si tienen dudas, después, cuando termina la exposición, podemos... Sí, podemos. Sí, yo igualmente, como siempre digo, les envío el material y todo cuando finaliza y los pongo en contacto con el especialista. No es tan difícil, pero esto bueno es importante. Se aplican en todo el país, pero la aplica la autoridad local. O el juez local, el juez de la provincia que me esté escuchando, o la autoridad ambiental local, la Secretaría de Ambiente o el Ministerio de Ambiente de cada una de las provincias. Bien, hay una ley general del ambiente que fija los objetivos de la política ambiental para todo el país. Se aplica en todas las provincias como todas las normas de presupuestos mínimos. Establece principios en materia ambiental por los cuales debemos regir. Y fíjense que esta ley tiene como una especie de prevalencia sobre el resto de las normas de presupuestos mínimos. Es como complementaria pero prevaleciente. O sea que tendría como prioridad con respecto a las otras normas de presupuestos mínimos. Regula el daño ambiental de incidencia colectiva. O sea, fíjense que el daño al ambiente es muy distinto al daño que puede causar una persona a otra. Si yo le choco el auto de Mariana, soy una persona que causa el daño a otra persona y un solo vehículo. O sea, yo la choco con mi auto. Está chocando contra algo que es algo tangible. Es fácil. Soy una la que somos dos actores nada más y un elemento con el cual actúo, que es el auto, por ejemplo. En cambio, el daño ambiental es mucho más complejo y tiene la particularidad de ser muchos los que causan el daño, estar representados con un grupo, por ejemplo, los industriales que vuelcan residuos a un río, o una industria que tiene emisiones a un río. Entonces es un polo industrial que emite y propaga ese daño a través del agua, del suelo, del lecho del río, de la flora, de la fauna, y son muchos los perjudicados, los ribereños, los vecinos de una industria, la gente que toma agua de una napa que contaminó X persona. Entonces fíjense que ese daño que se causa al ambiente es más complejo para probar, para responsabilizar a quien causa el daño. Tiene características muy propias, muchos los que causan el daño, muchos los elementos del ambiente a través de los cuales se propaga y muchos los perjudicados. No es que no existe la posibilidad de que sea uno solo, pero eso es improbable. Generalmente hay muchos actores involucrados. Entonces tenemos que legislarlo de un modo específico y no pensar en el daño común. De todos modos, todas estas normas de presupuestos mínimos también las aplicamos conjuntamente con los códigos de fondo, el Código Civil o el Código Penal. Tienen figuras legales
que responsabilizan al que puede causar un daño, y ese daño al ambiente no está excluido del daño o la responsabilidad objetiva. Esta responsabilidad, ¿puedo aplicar esta norma? También se puede aplicar el Código Civil u otras normas que regulan la materia, como ya les dije hace unos minutos, son muchas. Esta ley tiene muchas cosas importantes. Por ejemplo, la responsabilidad objetiva del que causa el daño al ambiente. Esto quiere decir que el que causa un daño al ambiente va a ser responsable aunque no tenga la voluntad de dañar. El solo hecho de ser dueño de la cosa que daña lo va a ser responsable. El minero, por ejemplo, por el solo hecho de desarrollar esta actividad minera, aunque no tenga la voluntad de dañar, porque en general el que desarrolla una actividad económica no tiene la voluntad de dañar, sino de beneficiarse económicamente. Algunos buenos empresarios lo hacen cuidadosamente y sin dañar al ambiente, y otros lo hacen sin cuidado. Pero va a ser responsable el que cause el daño aunque no tenga la voluntad de dañar, aunque no quiera dañar. El solo hecho de ser dueño de la cosa que daña ya lo hace responsable. Esto es importante. Pero no es una novedad. Esto ya está en el Código Civil de hace montones de años, el tema de la responsabilidad objetiva. Aunque no se refiere al ambiente, la usábamos como figura antes de que tuviéramos como normas especiales las normas ambientales. Esto es importante. Es responsable el que causa un daño aunque no tenga la intención de hacerlo, digamos. Y nos aparece con la Constitución y con la Ley General del Ambiente complementando la obligación de recomponer, del responsable de recomponer, que antes solamente existía la obligación de reparar, de pagar el daño causado. Ahora coexiste la obligación de reparar, de pagar. O sea, si yo le causaste un daño, tenés que sí o sí recomponer eso. Tengo que recomponer y además pagarle, porque yo talé el bosque de Mariana, del campo de Mariana, que no sé si tiene campo y si tiene bosque. Pero lo recompones de una manera que no queda como, o sea, digo, estamos hablando no es recomponer un auto que compras el mismo. Claro. Tengo dos obligaciones. Sí. Una, si le arruiné el campo a Mariana, le tengo que pagar a Mariana por el Código Civil, porque el campo vale menos sin árboles. Si va a vender su campo, le van a pagar menos. Entonces, por la disminución del valor de la propiedad o los perjuicios que haya tenido ella como persona, por el Código Civil yo le reparo. Pero además, tengo que recomponer el bosque, como lo planteabas vos, porque el bosque cumple otras funciones, que no es solamente que Mariana pueda tomar sombra abajo de sus árboles, sino que modera la escorrentía del agua, puede ser un bosque protector. Les voy a pedir hay un punto que tiene el micrófono activado, si podría... ¿Podrían subir un poquitito el volumen? Porque no llegamos a escucharlo bien, tenemos el volumen al máximo, no se escucha. ¿Ahí no se escuchan bien? No estamos al máximo Si me también. pueden subir un poquitito más. No tengo más volumen Me voy a acercar al micrófono. Sí, por eso que yo puse más de... Porque ¿Ah, sí? a veces se escucha un poquito más fuerte. ¿Me escucha mejor? Yo porque grito. Bueno, es importante que nos avisen si no se escucha. Ahí está. Claro, Ahí. acá le subimos el volumen en la tele, pero no llega más. Está bien, avísenos si no nos escuchan, porque la idea es que nos escuchen. Sí. Gracias. Entonces, La reparación. tenemos dos obligaciones. Una de recomponer el ambiente, que sería el árbol talado o el río contaminado, y esa obligación de recomponer que impone la Constitución Nacional y también la Ley General del Ambiente y otras leyes de presupuestos mínimos, es una obligación que en caso de que el responsable diera dinero o se comprometiera a recomponer el ambiente, eso no le puede dar otro destino que no sea recomponer el ambiente, porque ese es un bien público o que tiene una función pública. O sea, es de todos el derecho a sanearle el ambiente, el curso de aguas o la atmósfera. Entonces voy a tener que pagarle los daños que el responsable va a tener que pagarle los daños que le causó a Mariana en su campo y además forestar. O sea, aparecen estas dos responsabilidades en juego, que es muy interesante, recién a partir del año 94, que tengo que recomponer el ambiente, o sea, prioritariamente volver a las cosas al estado anterior, y además
coexiste con la obligación de reparar del Código Civil de toda la vida. O sea, hay dos obligaciones para el responsable. Y es importante que es responsable aunque no tenga la intención de dañar, va a ser responsable igual. Ujú. Esta ley nos trae muchos instrumentos. Pero cuidado, que no necesariamente las normas específicas, porque regulan un elemento específico, son las más convenientes. A veces me conviene invocar y tratar de usar el Código Civil u otra norma. No porque sea una norma específica es más beneficiosa para el ambiente. A veces vienen con trampa las leyes. No sabemos si, por qué razón, o a veces queremos adivinarlas, pero no necesariamente la norma especial es la más conveniente para invocar. Hay que estudiar el caso en particular. Pero tenemos muchas normas y podemos elegir la que más nos conviene para invocar cuando reclamamos por un daño al ambiente. Obviamente que después el juez a través de la sentencia nos dirá que nos da o que no nos da, ¿no? Ujú. Pero hay que ser vivo, hay que ser astuto en reclamar cómo conviene reclamar, analizar cómo conviene reclamar según las circunstancias. Otro tema importante es que regula en un par de artículos nada más, pero la evaluación del impacto ambiental a la cual me voy a referir en otra parte de esta charla más adelante, ¿no? Pero anteriormente solamente había algunas actividades que estaban obligadas a realizar la evaluación del impacto ambiental, pero actualmente, o sea, después de la ley de la sanción de la ley 25.675 del año 2002, toda obra susceptible de degradar el ambiente de un modo significativo y negativo tiene que realizar la evaluación del impacto ambiental. O sea, todas, o sea que ustedes como ciudadanos, como integrantes del municipio, que están tutelando y controlando la actividad de quienes desarrollen actividades potencialmente dañinas para el ambiente, empresas, construcción de autopistas, sea lo que sea, pueden exigir la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Que hagan este estudio, que principalmente es un instrumento de información, porque ustedes con la evaluación del impacto ambiental saben qué actividad va a desarrollar, cuáles van a ser sus efluentes, qué calidad van a tener, cómo van a impactar. Es un instrumento también de información. Pero antes solamente determinadas actividades tenían la obligación de realizar la evaluación del impacto ambiental. Ahora todos los que alteren de modo significativo y negativo el ambiente tienen la obligación de hacerlo y ustedes se los pueden pedir aunque no lo hayan hecho. Porque ahora hay una generalización. O sea, no decir que no hay instrumentos legales para proteger el ambiente es mentira. A veces es difícil, pero hay montones de normas, de leyes. Debe ser difícil saber que hay instrumentos, también debe ser difícil denunciar ese tipo de cosas. Es Uno difícil. cree que realmente no es lo mismo, no sé, me chocaron el auto, ir a hacer que decir esta persona hizo tal cosa en un bosque. No sé, como Es que, más como que difícil. no se ocurre, no es muy ocurrente. No es muy ocurrente, pero si tienen las napas contaminadas y se puede morir, como ya les dije a los otros, vean Erin Brockovich y Acción Civil, que son dos películas norteamericanas que regulan el tema de responsabilidad ambiental. Hay daño, o sea, la gente piensa que es un daño inferior o que hay una responsabilidad inferior porque es al ambiente o a través del ambiente. No, puede ser inferior o no, como cualquier otro daño, pero si está contaminando las napas, está volcando sustancias cancerígenas o que le provocan algún daño a la salud, no es una acción menor, no es menor que otro daño si es a través del ambiente. Con respecto, después hay otro punto que toma la ley, Sí. que es el punto de, vamos a hacer el punto ahora de evaluación del impacto Sí. ambiental, y después con el tema del seguro, que Pero es el sí, quinto acá punto. este es muy importante. Que es el que nos interesa. Este es muy importante. Obliga a... perdón, No, estaba... la anterior, la quinta, que es el seguro. No quedó el título, pero Ahí está el 5 está el seguro. sí. Porque después venía otra filmina. O sea, desde la sanción de esta ley se obliga a todos los que pueden causar un daño al ambiente, que realicen actividades riesgosas para el ambiente, a contratar un seguro de entidad suficiente
para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño. Es cierto que es un tema muy delicado porque han habido pocas empresas aseguradoras que han salido a vender los seguros ambientales. Es una larga historia, pero o esos seguros no cumplen con toda. Las empresas, por ejemplo, no quieren contratar el seguro porque sostienen que el seguro que venden las empresas aseguradoras no es suficiente para reparar todo el daño ambiental, entonces no estarían cumpliendo con el artículo 22 de la Ley General del Ambiente, o sea, no cumplirían con la ley. Pero sí cumplen con la ley, yo creo que sí, porque nadie le va a dar un seguro que cubra todo. Cuando contratas el seguro del auto, tampoco te cubre todo, el seguro es limitado. ¿Pero quién los ofrece? Varias empresas aseguradoras, 5 o 6. Sí, no hay tantas que se dediquen a lo que es el tema ambiente, ofrecen este tipo de seguro que te cubriría una parte. Cubre una parte como todos los seguros. Cuando chocas el auto no te pagan todo el daño que te causó el que te chocó el auto. El daño, las reparaciones, cuando uno contrata el seguro, siempre son limitadas. Pero quienes no quieren pagar el seguro se escapan diciendo, no, si no me cubre toda la empresa aseguradora, la compañía aseguradora, entonces no lo saco, porque si no voy a cumplir igual. Sí, tenés que sacarlo igual porque hay una obligación legal. Fíjense que también la ley, el artículo 22, le da la opción de integrar un fondo. El fondo es mucho mejor que el seguro. ¿Por qué? Inviten a las empresas, facilítenle. También hay que tratar de buscar qué le conviene a la empresa para que puedan concretar. No pedirle cosas imposibles o muy difíciles, sino dentro de las opciones tratar de exigir la opción que más le conviene al obligado, porque va a ser más fácil concretar así. Entonces, la ley me obliga a contratar un seguro y también podrá constituir un fondo. Entonces, esa opción que me da la ley, que ya hay varios decretos reglamentarios, esto sería objeto del tema de seguros ambientales o garantías, objeto de un curso entero, yo doy a veces un curso entero sobre este tema, pero también le da la opción de constituir un fondo. El fondo es mejor, es más útil, porque esa empresa o ese grupo de empresas se unen para juntar plata, eso es el fondo. Aportan plata para todos, normalmente se usa la figura jurídica del fideicomiso, o sea que esa plata no se puede tocar, excepto que ocurra un infortunio ambiental, entonces se saca plata para ese accidente. Esa plata no se toca, la del fondo. O lo tiene el fondo la misma empresa, o constituye el fondo con otras empresas. Después hay otros fondos de los cuales habla la ley, ¿no? Pero eso es otra historia. Entonces, ese fondo es nada más que congelar plata para que si hay un accidente, ese fondo pague. Sacan plata de ahí y arreglan el daño ambiental que lo hicieron. Es mucho mejor porque la constitución del fondo invita a que la empresa no dañe el ambiente, porque así sigue manteniendo su plata por 1 año, por 2, por 10. En cambio, si hay un daño, si tiene un vertido, un daño al ambiente, se gasta la plata y tiene que volver a poner plata. La empresa que constituye el fondo, primero, va a tener mejores préstamos de los bancos, porque es una empresa más segura, si saca seguros para sus empleados, van a ser más baratos, o sea, le conviene a la empresa constituir el fondo. No solamente porque si se tiene una buena conducta ambiental, lo mantiene por varios años, porque no se lo gasta, sino que va a ser bien mirada. Bien mirada también son ahorros para la empresa. Entonces, yo creo que deberíamos apuntar es una opinión personal, ni siquiera es la opinión del Ministerio de Ambiente, sino es una opinión personal, que conviene tratar de que se constituya un fondo, porque el dinero que gasta la empresa, en vez de irse con el seguro no tenerlo para el año que viene, lo conservo, tengo una buena conducta ambiental y es bueno para el ambiente y para el bolsillo del empresario. NFA. Seguimos, sí. Modifica, o sea, el régimen de responsabilidad del Código Civil y incluye normas procesales que normalmente corresponde que las sancionen las provincias. Entonces, pero bueno, la Ley General del Ambiente avanzó sobre esto, incluyó normas procesales, normas de procedimiento, o sea, de aplicación,
en la misma Ley General del Ambiente. Pero estas normas corresponderían ser sancionadas a las provincias. Pero ojo, como la ley las metió adentro, las normas las normas procesales, como están adentro de la ley, hay que observarlas. O sea, la Ley General provincia del Ambiente metió todas esas normas. metió normas procesales que no les correspondía porque no es la nación la que establece los procedimientos, sino las provincias. Pero ojo porque metió normas procesales adentro de la ley. El Congreso de la Nación. Hay algunas de las cuales no se van a poder despegar, aunque a la provincia le corresponda la reglamentación de esta ley. O sea, hay que considerarlas. Bien. El tema de las aguas. O seguimos con la Ley General de Ambiente. Voy a la de aguas, pero Sí. quería decirles, volví porque quería decirles algo importante. Es importante que cuando hay una sentencia, la Ley General del Ambiente, invocando la Ley General del Ambiente, esta sentencia hace efecto erga omnes, o sea, para todos. Y estos ustedes, si me escuchan, dicen, ¡ay, qué suerte! La sentencia, por ejemplo, yo demando a una empresa que volcó plomo al río, se constató enfermedad de plumbemia, y la empresa resulta responsable, entonces todos los que tomaron agua con plomo de que vertió la empresa en el agua van a ser indemnizados. ¡Qué suerte! Y si pierde el juicio, está mal. Y si pierde el juicio, yo voy, demando y pierdo, no pruebo. Entonces, eso de que tenga efecto erga omnes, para la gente que escucha y no sabe o no piensa mucho, piensa que es suerte, porque piensa que va a ganar el juicio el que demanda a la empresa que contamina. Y si lo pierde, hace efecto erga omnes, hace efecto para todos los que están perjudicados. ¡Qué mal! Y a lo mejor puede existir un abogado o un juez corrupto, podría existir, no es que sea necesariamente así, que pierde el juicio a propósito. Tiene que hacer cosa juzgada con respecto al que demanda y no privar a los otros en caso de que la sentencia no sea suficiente o en caso de que se pierda el juicio, porque todos piensan cuando inician un juicio que lo van a ganar. No, el juicio se gana o no se pierde. Y si uno no prueba bien, lo pierde. Entonces, es importante que esta sentencia hace efecto erga omnes, una mala idea, hace efecto con respecto a todos. Imaginen que son todos los ribereños de un río que están tomando agua contaminada. Uno demanda, pierde la demanda porque pierde el juicio por diversas razones y hace efecto con respecto a todos los ribereños. ¡Qué mal! Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tenerlo en cuenta. Y ahora me voy a la ley de aguas. Así que nos interesaba muchísimo. Es una ley que se aplica poco porque es una ley que, aunque diga que es una ley de presupuestos mínimos, no lo es. Se aplica poco, pero está vigente, es una ley que se aplica en todo el país y por eso le doy unos minutos. Casi todas las provincias tienen códigos o leyes de aguas por los cuales se rigen, porque recuerdo que ya vimos en la clase anterior que el ambiente, los recursos naturales son de las provincias. Entonces las provincias sancionan sus códigos de aguas o sus leyes de aguas por los cuales está regulado. Pero esta norma estaría por encima del resto. Pero realmente es una ley que no se aplica poco, aunque creo que debería existir un código de aguas o una norma general de aguas nacional para todo el país, no es esta la adecuada. Regula la preservación de las aguas, regula las cuencas hídricas, que ya existen las cuencas hídricas en los países, en las provincias que están formadas, que están funcionando hace muchos años y bien, porque conocen la problemática local. En cambio, crea los comités de cuencas que van a actuar por encima de los comités existentes. Entonces, es un lío. Pero es una ley vigente que establece un cuidado, que define la cuenca hídrica superficial de un modo raro. Y bueno, desde los años 60 y tantos ya sabemos que cuenca es el espacio donde el agua corre hacia una salida común. Pero acá definen agua, definen cuenca de un modo tan raro que no sabemos cuál es la cuenca, no sabemos qué es el agua.
Agua ya sabemos todo lo que es esto. ¿Necesitamos definirla? No. Necesitamos definir un ser humano, somos ellas dos más o menos. Si yo digo si tiene orejas, si tiene brazos, que tiene que tener pies, y si no tiene pie, también es un ser humano. Acá la ley entró a definir aguas, entró a definir cuenca de modo tan detallado que me cuida mucha cuenca afuera y mucha agua, y a cosas que ya sabemos lo que es. Y lo que es agua, ya sabemos lo que es un ser humano. Hay que definir los términos conflictivos en la ley, no los términos ordinarios. Si yo digo agua, no digo nada, porque si empiezo a definir agua, por ahí va a haber agua que me va a quedar afuera. Porque cuanto más defino, más achico el espectro. Sí. Después, otra ley de presupuestos mínimos importante es la ley de PCBs o de bifenilos policlorados. Ustedes los conocen como PCBs, que son los que están en los transformadores principalmente y que tienen temor porque ven que chorrean, ya casi no se usa más, o sea, ya no se usa más, pues está prohibida, pero hay muchos transformadores que están desde hace muchos años, ustedes verán los postes con transformadores y chorrea cuando llueve, no saben si le puede causar daño o no. En principio es más alarmante de lo que parece. Pero fíjense qué le pueden ustedes exigir a quien está utilizando. Está prohibida la producción de CB, la comercialización y el ingreso. O sea que ustedes tienen la obligación y el derecho, o sea, la obligación de removerlo si es autoridad competente, y ustedes de pedirlo, porque hay una ley de presupuestos mínimos que se aplica en todo el país que les da derecho a ustedes, ciudadanos, para pedir que saquen los PCBs. Que ya casi ni hay. ¿O sí? sí? No sabemos muy bien, porque ¿saben por qué? Porque primero se hizo un inventario de la docena sucia en el año, como 10 años, hace más de 10 años. Después se hizo otro inventario, pero como hay obligación de erradicarlos desde el año 2010 y los que lo tienen están en infracción, no dejan acceder a sus predios para hacer el inventario y ocultan la existencia porque están en infracción. Entonces es un juego un poco perverso, porque quienes tienen los PCBs o los transformadores con PCB, como están en infracción, me dicen, bueno, podemos levantar la infracción para por lo menos para contabilizarlos, después vemos cómo los limpiamos o los erradicamos. Bueno, pero dice, podemos levantar esa penalidad, esa obligación de eliminar los existentes antes de 2010, porque están todos en infracción. Y no podemos porque la ley de presupuestos mínimos dice que tenían que sacarlos antes de 2010. Claro. Entonces es delicado. Pero se puede no sabemos, pero hay bastantes más de los que, si alguien quiere importar PCB, está prohibido en una ley de presupuesto mínimo, está prohibido el ingreso de PCBs. Hay obligación de descontaminar, pero sepan, porque la gente, yo veo en la televisión, aparece el transformador. Primero hay que ver si entra en contacto directo con la piel, o sea, no es tan dañino como que se sostiene. Yo no quiero hablar de temas que no son jurídicos, pero hay que ver en qué estado está ese PCB. Pero después puedo exigirle al que lo está tratando, al que lo tiene, a que se deshaga de este PCB y sea tratado de un modo adecuado. Cuidado, que la remoción del transformador puede hacerlo más dañino, lo mismo que los asbestos, esa sustancia que se usaba para hacer las casas en los años 50 en Estados Unidos, que todavía hay asbestos. Sí. Aunque está prohibido, remover estas sustancias a veces es más dañino que confinarlos o dejarlo donde está. Sí, hay que evaluar cada circunstancia en particular. Tengo la obligación de descontaminar, de eliminar los existentes, que ya pasó el plazo porque fue 2010. Y la última cosa importante, o sea, debo evitar y reparar daños, pero el daño con PCB, ¿a qué se le parece ese daño o qué norma le aplico? Fácil. La ley de presupuestos mínimos dice que el daño de PCB es igual al daño por residuos peligrosos. Entonces tendré que invocar la norma de residuos peligrosos, que en caso de ser daños causados por PCBs interjurisdiccionales, será la ley 24.051 de residuos peligrosos. Y si no, la ley que tengan en la provincia de residuos peligrosos. O sea, hay daño por PCB,
la ley, agarren la ley provincial que tienen de residuos peligrosos, la mayoría de las provincias copiaron o reprodujeron la ley 24.051, entonces esa ley le aplicó. ¿Qué sanción le corresponde al que maneja residuos peligrosos, PCBs inadecuadamente? La ley de residuos peligrosos. Entonces es fácil, tenemos la ley que dice qué puedo hacer, qué prohíbe y qué debo hacer. Y tenemos la similitud de que el que maneje PCBs le voy a aplicar la misma ley de residuos peligrosos, complementariamente, a los efectos de la responsabilidad. Genial, muy claro. Con respecto a los bosques nativos, también ahí está la ley de presupuestos mínimos. Hay una ley de presupuestos mínimos que seguramente ustedes están más familiarizados que yo con esta ley, porque como es un recurso provincial, hay categorías, primero hay categorías de bosques y hay financiamiento para su protección. Y las provincias están muy familiarizadas, saben cómo hacer las presentaciones, cómo pedir, cómo reclamar. Es una ley que, bueno, está funcionando bien porque hay financiamiento y se está dando para proteger los bosques nativos. Depende de cada provincia y de los bosques que tenga. Depende de cada provincia, categorizarlos, hacer las presentaciones formales de los distintos bosques. Pero fíjense algo muy importante. Es una ley de bosques nativos. Todos creen que sancionó esta ley es la única ley de bosques. Ley de bosques, ley de bosques nativos. La ley de bosques nativos es la ley que regula un tipo de bosque, que es el bosque nativo. Si no es nativo, tengo que ir a invocar otra norma para protegerlo. Todos van por esta ley, porque como les dije, es el vestido nuevo, es moda. Aparece la ley nueva y todos se enamoran de la ley nueva. Pero si el bosque no es nativo... Tengo que aplicar la ley de bosques ordinaria. Ah, ok. Pero todos reclaman por los bosques comunes, o sea, no solamente por los bosques nativos, se invocan la ley de bosque nativo. Entonces, el juez los manda a su casa, porque no es un bosque nativo. Hay una ley de bosques vieja, de los años 70, que es la 13.273, a la cual adhirieron la mayoría de las provincias. Y si no es esta ley, hay una ley forestal de bosques provincial que verá cada uno de ustedes cuál es en su provincia. Si no es la adhesión a la 13.273 será otra. Pero para invocar la protección de otros bosques que no son los bosques nativos, hay unas normas específicas que regulan los bosques, que me gusta más que la de bosques nativos. ¿Saben por qué? Porque la ley de bosques común, la que protege, no digo a todos los bosques, pero casi a todo el resto, aunque tienen que tener características especiales, bosque es toda formación leñosa, o sea que más de tres árboles le podemos tratar de convencer al juez, a la autoridad ambiental para protegerlo, que es bosque. En cambio, para que sea bosque nativo, miren todo lo que tiene que tener. Define bosque nativo como ecosistemas forestales naturales, compuesto predominante por especies arbóreas nativas maduras, que tenga pajaritos, que tenga especies asociadas. Tiene que tener todo esto, porque si no, no es bosque nativo para la ley. En cambio, la ley de bosques vieja, más de 3 árboles más o menos podemos decir que es bosque. O sea, me gusta más invocarla. Pero nadie la invoca, porque están con la ley nueva. Pero por eso hay que elegir, hay que analizar, pero esta es de bosques nativos, no es de todos los bosques. Establece categorías de los bosques para su protección, verde, amarillo y rojo, según su grado de protección. Establece un tratamiento especial para evitar la tala de estos árboles. Hay financiamiento del Estado Nacional y las provincias saben cómo pedirla y hay Esta que vas a decir ahora de protección ambiental para la gestión de residuos domiciliarios puede ser una de las más comunes y por ahí la gente tiene poca información y puede ocurrir más y puede ser demandada más veces, digamos. Así es, porque es común, o sea, la acumulación de residuos es uno de los grandes problemas ambientales. Todos tenemos residuos de todo tipo en casa y cerca de casa. Como veo que son integrantes de los municipios, principalmente quienes están escuchándome, fíjense que la legislación municipal es la que regula los residuos. Entonces, hay algunas normas provinciales, pero principalmente
hay ordenanzas o normas municipales que regulan los residuos domiciliarios. Están reguladas a nivel municipal y la gestión es municipal de la recolección. Esta norma municipal ahora la tengo que leer o adaptar a esta ley de residuos domiciliarios. Porque la norma tiene que seguir estas definiciones. O sea, residuo domiciliario es esto que dice la ley y no puede ser otra cosa. Si es muy clara, no es muy clara, porque si la comparo con la ley de residuos industriales y la ley de residuos peligrosos, voy a tener residuos que están en las tres. ¡Qué lío!, ¿no? Porque no sé, porque supuestamente ustedes dicen en domiciliario le aplico la ley 25.916, pero después me encuentro con ese residuo en la de residuos industriales. Oh, ¿qué hago? Y no sé, pero lo resolvemos en el momento. Pero fíjense que tenemos ese pequeño problemita de que hay residuos que esta ley llama domiciliarios y que la ley de residuos industriales llama industriales. ¿Cuál le aplico? Nada. Debe ser difícil categorizarlo en una o en otra. ¿Y hay alguna estandarización de decir esto? El legislador tiene que mirar una y no meter el mismo residuo en una y otra norma. El juez va a tener que resolver, o la autoridad ambiental, y si no reclamarle al juez. Pero es un lío. Sí. Se entiende. Sí, pero por ejemplo, está buena tu pregunta, porque acá al excluir, por ejemplo, el residuo agropecuario del domiciliario, si el residuo agropecuario, hay residuo agropecuario domiciliario que si ante la intervención de la autoridad ambiental o judicial, los residuos comunes del comedor, por ejemplo, de un campo, de una explotación agrícola o ganadera, que tiene una explotación importante con 50 personas trabajando, va a tener que generar residuos domiciliarios. Esos residuos domiciliarios, también agropecuarios, porque provenientes de una actividad agropecuaria, son domiciliarios. Pero al excluirme el agropecuario, no me está excluyendo todo el agropecuario la ley. Y el domiciliario agropecuario, o sea... Como que no caracteriza bien cuáles corresponderían a uno y otro, y que dentro de un mismo lugar que puede ser agropecuario puede haber parte del domiciliario y parte de... Porque yo tengo un domiciliario agropecuario y alguien puede decir, no, le aplico esta ley, o alguien puede decir, no, le aplicas la ley de... Sí, se entiende. Entonces, está bien, acá dice elementos, la definición son elementos, objetos o sustancias que los humanos desechan o abandonan y no están regulados por normas específicas. Pero hay algunos que están regulados por normas específicas, que son los industriales. Pero no quiero hacerles lío yo a ustedes. Pero sepan que esta ley tiene algún conflicto en cuanto a que define los mismos residuos que otras leyes de presupuestos mínimos y no sabemos cómo, para dónde escapar. Claro, sí, puede entrar dentro de una, dentro de otra. Se pueden encontrar ustedes con el problema, hay que resolverlo. Pero eso no depende del ciudadano. No. Depende de otras. Perfecto. Después hablabas también de que había, aparte de los residuos peligrosos, había otra ley de residuos industriales, que es la que estabas comentando recién, como para hacer el paralelo entre lo que es la domiciliaria y lo que es, bueno, acá dice que define. Ok. Esta es la definición de residuos de protección. No, pero quedó el título de la de domiciliarios porque se pasó, pero es la ley de quema. La que ley de quema. El título le quedó pegado, digamos, pero la de quema es la que viene. Okay. Que por algún error eso lo tenemos que sacar. Sí, ahora lo arreglamos. Es nada más que quedó el título del anterior. Uh-huh. No sé por qué quedó. Sí, perdón. Vamos a pasar a la siguiente. Para que vamos a poner acá 5. Ok. Como que se tildó la máquina. Ahí. ¿Esa? ¿O la que sigue? No, para. Ahí está. Más atrás. Esta es la ley de quema. Olvídense del título. La ley de presupuestos de quema que define, quema, que es toda labor de eliminación de la vegetación de residuos vegetales está prohibida. Solamente esto es un tema que van a tener recurrentemente ustedes en la zona agropecuaria y rural.
es común que se quemen el forraje o la eliminación de sustancias vegetales para explotar la tierra para sembrar semillas. Esto está prohibido excepto que tenga la autorización de la autoridad que corresponda. Entonces, la quema de desechos vegetales para cultivar o para cualquier otro fin está prohibida, excepto que tenga la autorización. Ojo que está prohibida desde la sanción de la ley de presupuestos mínimos, de la ley de quema, sí. Estaba Sí. bien, no sé, para ¿Cómo te habrá pasado? O sea, que la ley o sea, dentro de lo que vendría a ser, o sea, como hablamos de residuos domiciliarios, de toda la... hablamos de los domiciliarios, ahora vamos a hablar, la ley de quema, no sé. Es otra más que está ahí adentro que querías mencionar. Sí. Ahora vamos a hablar de los otros residuos, que son residuos más peligrosos, residuos más dañinos, que son los industriales y los peligrosos, que los necesito tratarlos conjuntamente. O sea, ya hablamos de los domiciliarios. Ahora vamos a hablar conjuntamente de otros residuos que son más nocivos, que no son los domiciliarios, que son los residuos peligrosos y los residuos industriales. O sea, que puede haber industriales también que no sean peligrosos. Exactamente. Que existen. Sí, y después sí. están los peligrosos. ¿Saben por qué le doy estas leyes juntas? Porque, aunque la ley 24.051 que están viendo no es una ley de presupuestos mínimos, quedó vigente cuando se sancionó la de residuos industriales que tenía la misión de sustituirla. Entonces, por eso las doy juntas, porque esta quedó vigente, que iba a sustituir a la de residuos industriales 25.612, que ahora viene en la próxima filmina. O sea, ¿por qué las doy juntas? Porque quedaron las dos vigentes. Esta no es de presupuestos mínimos. Pero, fíjense que esta ley de residuos peligrosos, ¿por qué la doy, aunque no sea de presupuestos mínimos? Porque en muchos casos se aplica en las provincias. ¿Por qué se aplica en las provincias? Porque la mayoría de las provincias la incorporaron como ley provincial. Le pusieron otro número, pero la incorporaron como ley de residuos peligrosos de la provincia de San Luis, de la provincia de San Juan, de la provincia de Salta. O sea, le cambiaron el número y la sancionaron como ley interna. Entonces, además de haberse incorporado en muchas provincias como ley interna, esta ley se aplica en casos de interjurisdiccionales. Entonces, si la provincia tiene un problema de residuos peligrosos interjurisdiccional, porque vuelca a un curso hídrico que atraviesa la jurisdicción, o el solo hecho de estar destinado a ser transportado fuera de la jurisdicción, aunque efectivamente no haya sido transportado, sino que esté destinado a ser transportado, o pudiera causar daño fuera de la jurisdicción, esta ley se aplica en la provincia. Por eso se las explico. Esta ley de residuos peligrosos entonces se aplica en la provincia, en las provincias de ustedes que me están escuchando, cuando efectivamente haya un residuo interjurisdiccional, o sea que se vuelca un río, que sopla la atmósfera y atraviesa la jurisdicción, cuando pudiera causar daño de fuera de la jurisdicción, cuando el residuo peligroso lo transportan por un camión en una ruta nacional, la cruzan, entonces le aplica esta ley. Se aplica mucho más de lo que creen. ¿Y a dónde tienen que ir en caso de que se le aplique esta ley? Uy, qué lío. San Martín 451, Capital Federal, acaba a registrarse en el registro de residuos peligrosos de Ministerio de Ambiente. Solo en el caso de que haya residuo peligroso interjurisdiccional. Si no, no. Si puede atravesar los límites de la provincia, si está destinado a ser transportado fuera de la provincia, si sopla el viento y atraviesa o vuelca un río. Recuerden que los elementos del ambiente son móviles por excelencia, principalmente el agua y el aire. El mero escurrimiento del agua hace que se me traslade la contaminación a otra jurisdicción. Por eso pensamos, no, si es solamente en la provincia. No, vuelco el curso de agua y en 3 horas lo tengo en otra provincia, o en menos de 3 horas. O sopla el viento. Tenemos el problema con Brasil. Brasil dice, no, somos país soberano y vuelcan en la alta cuenca. No somos soberanos porque nosotros tenemos derecho a usar esa misma agua
y a que la calidad sea la misma que tiene Brasil. Somos soberanos y una provincia tampoco es soberana, pero no puede que el ejercicio de su derecho prive al vecino de otra provincia por la cual pasa el río a ejercer ese mismo derecho. Todos tenemos ese mismo derecho que estamos en el río. No tiene más el derecho el que está en la alta cuenca que el que está abajo y le llega el agua sucia. Todos tienen ese mismo derecho y no puede ser alterado por quienes usan ese recurso. Y esto es algo que ustedes tienen que invocar. Porque si no, el que está arriba lo ensucia y el que está abajo no tiene, o sea, tiene el mismo derecho y lo tiene, pero no lo puede ejercer porque el agua le llega sucia. Que el ejercicio de mi derecho no disminuye el ejercicio del resto. Y esto lo invocamos desde hace muchos años los que nos dedicamos a esto. Eso ténganlo también en la cabeza como argumento, y si no me llaman y yo les soplo, a ver cómo se lo decimos a los malos que contaminan el ambiente. Esta ley de residuos peligrosos se aplica en los residuos interjurisdiccionales. Tiene 3 sujetos la ley, que es el generador de residuos peligrosos, el transportista y el operador de la planta de tratamiento de disposición final. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando todos? Dicen que sí. Bueno. Por otro lado, bueno, entonces, como para ir adelantando lo de la ley, así podemos llegar a ver todos los puntos. Perfecto. Hablaste primero de residuos domiciliarios, recién hablaste de residuos peligrosos. Pero eso era del tema de residuos industriales. Bueno, entonces les recuerdo que para cerrar la 24.051, que tiene 3 sujetos: el generador, el transportista y el operador de la planta de tratamiento de disposición final de residuos peligrosos. Esos son los 3 sujetos que incluye la ley. Y la responsabilidad, tengan muy en cuenta esto, la responsabilidad es objetiva. El dueño de residuo peligroso, aunque no quiera dañar con el residuo, es responsable, como se los dije hace un rato. Pero el generador nunca se va a despegar de la responsabilidad. Esa frase hecha de que es responsable de la cuna a la tumba, bla, bla, bla. O sea, nunca se puede despegar de la responsabilidad. Ajá. Fíjense que cuando sancionamos el paquete de leyes de presupuestos mínimos, se sancionó una ley de residuos industriales que regulaba casi los mismos residuos que la ley de residuos peligrosos y estaba destinada a sustituirla. Pero por las decisiones del Congreso se mantuvieron las 2 vigentes. Entonces, ¿qué lío? Tenemos la de residuos. La diferencia principal es que la de residuos peligrosos se aplica a los residuos interjurisdiccionales. En cambio, la ley de presupuestos mínimos de residuos industriales se aplica en todo el país porque es una ley de presupuestos mínimos. Esta es la diferencia principal. Entre una y la otra. Entre una y la otra. Más o menos regula los mismos residuos, aunque, como bien dijo Mariana, no todos los industriales son peligrosos. Pero los residuos que regula no son los mismos, pero son más o menos los mismos. Establece sanciones civiles, sanciones penales, también como la ley de residuos peligrosos, y son bastante detallistas las 2 leyes, así que cuidado que uno puede incurrir en el incumplimiento porque hay que meter la bolsa verde dentro de la roja en la tarima, 30 centímetros, tiene mucho detalle, y para los transportistas tienen especialmente mucho detalle, entonces el pobre transportista no sabe si cumple o no cumple porque tiene que hacer muchas cosas para cumplir. Hay que tenerlo en cuenta. Pero quédense tranquilos porque esta ley de presupuestos mínimos de residuos industriales puede ser complementada con las leyes provinciales. No copien las leyes de otras provincias, porque, por ejemplo, la ley 24.051 es muy defectuosa, pero todas las provincias copiaron esta ley defectuosa. Es la oportunidad, la de la provincia, para hacer una ley a medida, como el zapato a medida, que es mucho mejor que el zapato comprado. No copien, porque la provincia tiene necesidades propias y ustedes pueden hacer una norma mejor, sobre todo cuando la norma viene de la nación y ya fue probada por años. Conocemos cuáles son los defectos que tienen, los problemas de aplicación. Elijan la posibilidad de hacer una norma
a medida y principalmente sin repetir los defectos que tiene la norma nacional, que como ya se usó, se aplicó varios años, ya sabemos cuáles son los defectos. Bueno, Este tema es sumamente importante. sí, Es un tema más cerramos. blando, no es tanto de la norma y de lo que abarca, lo que no abarca, de los responsables y demás, sino que es un tema más amplio. Sí. Es el que a mí más me gusta. Ah, bueno, Sí, el de a mi hija Florencia también. Ella quiere ser especialista en responsabilidad en materia ambiental. Lo que pasa es que cuando vamos avanzando en la profundización del tema, necesariamente se hace, digo, entre comillas, más aburrido o más específico, pero es así. Lo general es más interesante, más anecdótico, más fácil de escuchar, pero lo particular, que es lo que estoy explicando, es lo que le da más instrumentos más útiles a ustedes como herramientas. Es cierto, es más dura la ley, sobre todo para los que no son abogados, explicar el detalle. Pero escúchenlo porque es interesante, es una herramienta útil. Y cuando explico derecho minero, peor, no sé, es como un ajedrez, es más duro todavía. Pero la responsabilidad en materia ambiental, yo quiero decirles primero algo, lo más importante, es que es objetiva, lo vengo diciendo desde que empecé a hablar esta mañana. El que causa daño al ambiente es responsable aunque no tenga la voluntad de dañar, y el juez lo va a hacer responsable igual. Y tiene características, los daños y perjuicios ambientales tienen los daños y perjuicios ambientales tienen características propias, como se los dije hace un rato. No son como los daños. Si yo le pongo un revólver en la cabeza a Mariana, la mato en un minuto. No son inmediatos. Se exteriorizan lentamente. Se va volcando el residuo, pasa inadvertido. Porque lentamente la acumulación de esta sustancia en la persona o en sus bienes o en la tierra o en las napas es la que causa el daño. O sea, se exterioriza lentamente y esto hace que sea difícil de advertir. Inclusive, muchas veces los daños o los vuelcos o las sustancias nocivas se vuelcan en países pobres, en países que no tienen los mismos controles, como países africanos, que los barcos depositan sustancias químicas, pilas viejas que escurren. Y la gente tiene prioridades, no hay control estatal, la gente tiene prioridades, que es comer, vivir, y muere por el contacto con la sustancia. Pueden ser muy grandes. Matanza, Riachuelo, el caso de la contaminación de los ríos que nos circundan, de la Matanza, el río Matanza, el río Riachuelo, los famosos casos del Bhopal, Exxon Valdez, la plataforma de British Petroleum del Golfo de México, recuerdan, hace muy pocos años. Son muy grandes. ¿Esto qué provoca? Que el responsable que caiga en insolvencia o quiera descartar su responsabilidad. Porque si es un daño concreto, que yo le hice una obra que impidió que creciera el árbol del vecino, es algo muy concreto, barato, acotado. Pero un derrame de un buque, un derrame de petróleo, como el del Exxon Valdez, es muy grande. Contamino kilómetros y kilómetros de tierras, del mar, la costa, la imposibilidad de los pesqueros, de los pescadores de pescar por 5 años, porque el pescado va a tener petróleo, va a estar bañado en petróleo, entonces no lo va a poder comercializar. La flora, la fauna, no hay turismo por tantos años, etcétera, etcétera. Son muy grandes los daños y perjuicios ambientales. Y en el Exxon Valdez se habían puesto, fue en Alaska, ¿no? En el año 86. Vos sabés que se habían puesto de moda las bacterias come petróleo en ese momento, y las usaron en Alaska y no sirvieron porque se congelaban las bacterias y no comían petróleo. En ese momento es bastante fácil de acumular el petróleo porque es liviano, entonces con barreras mecánicas como flotadores los vas acotando y después con una aspiradora lo chupás. Pero en ese momento se habían puesto de moda las bacterias come petróleo y las mandaron a Alaska y se congelaron y no comieron petróleo ni nada.
esto genera una gran responsabilidad y grandes costos. Por eso hay que obligar a contratar seguros o fondos para estas empresas que pueden causar daños y perjuicios ambientales, porque es tan grande que termina pagándolo a la comunidad. Ojo, que cuando no lo paga el responsable, lo pagamos nosotros, porque hay que sanear ese curso de agua, hay que sanear las costas. Entonces, ¿quién lo paga? El particular. Me gustó el color que adoptó la Filmina, mira. No, se puso azul. Se puso eso. Bueno. Sí, pero no es de acá, se está viendo de otra manera, bueno. Son continuos o reiterados los daños y perjuicios ambientales. Esto tiene una consecuencia jurídica interesante. O sea, son continuos, no es un daño puntual como el daño que yo le puedo causar a alguien golpeándolo o rompiéndole el cerco de su campo, sino que es permanente, es la emisión de la industria, es el vuelco a un curso de agua y son reiterados. Y esto hace que no prescriba, porque recién empieza a prescribir cuando la industria volcó la última gota de veneno en el agua o de sustancia contaminante. Entonces los plazos de prescripción, si yo volqué hace 5 años. No, empezaste a volcar hace 5 años y seguís volcando desde hace 5 años. Entonces empieza a correr el plazo de prescripción, o sea, empieza a perder la posibilidad, se enseña. Sí, ahí. No, que se movió, ahí está. Cuando el que causa daño al ambiente cesa. Ahí empieza a correr el plazo de prescripción, o sea que quien reclama empieza a perder la oportunidad de reclamar. La recomposición es obligación que nos da la ley, la Constitución y la Ley General del Ambiente, la obligación de volver las cosas al estado anterior. A veces es imposible, a veces es muy difícil, es antieconómico. Y es imposible porque hay cosas que hay cosas que no se pueden volver atrás, que no puede volver atrás. Puedes plantar otro árbol, pero el de que tenía 1000 años ese que tenía 1000 años ya está. O esa especie. Pero a veces hay que aceptar esa posibilidad de realizar una actividad alternativa, una solución alternativa. Porque si me sacó ese árbol que tiene 100 años, ¿qué le digo? ¿No me lo plantes? No, plantame 10 de otra especie. O sea, puede haber en la recomposición la obligación de tener una obligación compensatoria, que está bien, porque es por lo menos que me plante 10 árboles parecidos, pero a veces es imposible. Cuidado, países en vías de desarrollo, provincias pobres, que a veces es posible tecnológicamente recomponer cuando hay un curso hídrico muerto o gravemente contaminado. Pero ¿quién paga esa recomposición? Porque cuando se agota el recurso, volver las cosas al estado anterior es muy caro, es antieconómico. ¿Quién lo recompone? O sea, el obligado, pero cuidado, que el obligado cae en insolvencia, porque ya vimos que son muy grandes los daños y perjuicios ambientales. Dijimos también que es objetivo todo esto, es totalmente, es real, pero también, como decía, suele ser difuso porque Exacto. ¿Esta está en la próxima? Sí, porque no puede... Claro, no puede dispensarse. Perfecto, vamos a la próxima. Es objetiva, lo dijo 100 veces, o sea, que es objetiva es que soy responsable aunque no tenga voluntad de dañarla, aunque no tenga culpa. Tengo la cosa que contamina y soy responsable. Esto es importante para que si ustedes ven que no tiene la intención de dañar, el que causó daño al ambiente es responsable igual. Es real que sigue la cosa. Eso quiere decir que sigue la cosa. Por ejemplo, si yo vendo una vaca con aftosa y contagia al resto del ganado, yo que le vendí la vaca con aftosa voy a ser responsable y pueden reclamar contra mí. Si yo te vendo un terreno, te vendo una linda quinta en el Tigre, pero yo enterré ahí un montón de no sé, ahí había una empresa, una expendedora de nafta y está todo el terreno contaminado, y yo te digo, no, mira qué linda islita en el Tigre, te la vendo barata. Entonces vos haces tu casa y después te das cuenta. ¿Y qué haces? ¿A quién reclamás? A mí me tenés que reclamar. Sigue la cosa. Yo te vendí la cosa contaminada. Ya sea una vaca, una casa, lo que sea, el responsable es el que... Sí. Aunque ya se desvinculó... Van a ser los dos responsables. Pero
si vos le hiciste daño a alguien, porque alguien se fue, vos te pusiste un hotelito ahí y alguien se fue a tomar sol y se enfermó, te va a demandar a vos. Pero vos me vas a demandar a mí. O él te va a demandar a vos y me va a demandar a mí porque yo te vendí el terreno contaminado. Sigue la cosa, ¿eh? Vos vas a ser responsable, pero vos vas a poder reclamarme. Cuidado con esto, que no se pueden despegar de la responsabilidad. Vos vas a poder reclamarme. Pero a lo mejor yo caí en insolvencia, te vendí el terreno y me lo gasté por ahí. Entonces cuando vos me reclamás, yo no tengo nada. Sigue la cosa, vos vas a ser responsable. Y si vos se lo vendés a otro, ese otro va a ser responsable. Eso es que es real, que sigue la cosa. Pero a su vez podés repetir, o sea, podés reclamar, podés contra el anterior propietario. Suele ser difusa, pero esto no es que sea diluida. Suele ser difusa y que está como dispersa. Pero por eso no es que es difusa el hecho, no es que sea que tenga un derecho disminuido, sino que son muchos los que causan el daño, muchos los que vuelcas, muchos los elementos del ambiente a través de los cuales se propaga y muchos los perjudicados. Está difundida, son múltiples más que difuso. Y no dejen que les digan que tienen un derecho difuso, porque si tienen la lámpara contaminada ustedes y 20 vecinos más, no es difuso. No es difuso. Y lo último, en caso de que tenga autorización administrativa para funcionar, no se exceptúa de responsabilidad. La empresa tiene autorización administrativa, que eso es la habilitación. El empresario está contaminado y dice, no, si estoy habilitado. Sí, estás habilitado para funcionar dentro de la ley, no fuera de la ley. Okay, todos tienen la habilitación, pero dentro de basándose en las normas que establece la ley. Porque uno dice, tiene la habilitación, entonces no lo puedo reclamar, porque está habilitado para funcionar. No, está habilitado, pero no para violar la ley. No para violar la ley, porque a veces a veces prefieren, dicen, pucha, que no lo puedo reclamar porque está habilitado. Bien, ¿qué hace el responsable? Se insolventa para no pagar. El dueño de la empresa. El dueño de la empresa, quien resulte responsable. O sea, ¿qué pasa con el responsable? Trata de insolventarse. Porque yo pensaba que quería pasar a otro y había pasado al revés. Disminuye su patrimonio. O sea, trata de no ser insolvente, de no ser solvente, si puede. Porque hay daños tan grandes que tratan de decir, no, yo soy una subsidiaria, como hizo Exxon Valdez, que el accidente del Exxon Valdez en las costas del Alaska, el buque pertenecía a la Shipping Oil Company, que era una subsidiaria de la Exxon. Entonces dijo, bueno, está bien, Shipping Oil Company, me voy a la quiebra, y pago los daños. Pero los daños son 100.000 y yo tengo 10.000 nada más. Entonces pago los daños con lo que tengo. Y el juez le dijo, no, vos sos la Exxon, vos sos Exxon, paga eso, y eso tiene mucha plata, por ejemplo. O sea, pero trata, eso es una anécdota, de disminuir su patrimonio para no ser alcanzado. O sea, trata de insolventarse. Soluciones. Sí. Entonces, para que no diga soy insolvente, el responsable sea la empresa o quien fuera, también puede ser el Estado el responsable, o sea, quien fuera responsable. Embargo preventivo, hay que pedirle al juez que le embargue los bienes que tenga, o sea, que no deje que los toque, para que en caso de que haya sentencia favorable responda con los bienes, para que no los venda. Claro, ok. Pedirle al juez, yo no puedo pedirle un embargo preventivo al empresario, pero sí le puedo decir al juez que preventivamente, para que no se gaste la plata y no se lo venda y se ligue de todo, que le embargue esos bienes. Que le embargue. Entonces él va, le decreta una inhabilitación hasta tanto esté la sentencia. Saca de ahí el juez lo que debe y después que el resto haga lo que quiera. Pero si el empresario o quien fuera que causó el daño ve que le van a caer una demanda de $10 millones, vende todo lo que tiene para no responsabilizarse, o puede hacerlo, no es que lo haga, pero puede hacerlo. Otra solución es contratar un seguro y constituir un fondo, porque eso es obligación por la ley que vimos hace un ratito. Fíjense, repito esto porque es importante, que el daño ambiental, o sea, el que hay responsabilidad por daño ambiental, y el daño ambiental colectivo es el que regula la ley del ambiente. El daño es
con el que se produce sobre un elemento del ambiente, con independencia del daño que se le causa a la persona a los bienes. El daño ambiental Sí, como lo colectivo es el comenté al detrimento principio, del tiene que ver con el ambiente, El única y exclusivamente, el independientemente ambiente si me provocó otra cosa. Exacto. Entonces, el daño es al ambiente, como así lo regula, y lo regula la ley de residuos, la ley general del ambiente, como en el artículo 27, como toda alteración relevante y negativa del ambiente. El daño al ambiente es alteración relevante y negativa. Si no es relevante y no es negativa, no es daño ambiental colectivo. ¿Y qué medidas deberían tomarse para evitar? Bien. O sea, obligar a la empresa, en caso de que ustedes sean autoridades con facultades para hacerlas, obligar a la empresa que cumpla con las obligaciones en materia ambiental, que haga el estudio de riesgo, obligarlo, o sea, controlar de que hayan contratado los seguros o los fondos, que hayan realizado la evaluación del impacto ambiental, que es el último y próximo tema, que hayan realizado estudios de impacto ambiental. Y eso lo puede pedir tanto el ciudadano o la autoridad de Contralor. Piden el estudio de impacto ambiental, y el estudio de impacto ambiental me va a dar mucha información de cuál es la actividad de la industria. O sea, no solamente el estudio es un instrumento de información muy, muy completo, muy complejo. Si ustedes quieren saber qué produce la empresa, qué daños puede causar, pidan el estudio de impacto ambiental o la evaluación del impacto ambiental. Y después que hay monitoreos periódicos. Si con el estudio de impacto ambiental en la mano y un monitoreo periódico, tengo que saber si lo que dijo en el estudio de impacto ambiental realmente lo cumple o no lo cumple. Un monitoreo periódico. Perfecto. ¿Y cómo evaluamos el impacto ambiental? ¿Están para un poquito más? Sí, yo lo tomaría como cierre, que sería, para mí sería un punto... Es importante. Como un punto importante, como un cierre de cómo evaluaríamos, ¿no?, todo este impacto ambiental que ocasiona. ¿Qué es lo que nos da la información? Esto sí, es muy importante, es un instrumento de información. Ustedes le preguntan a la empresa y la empresa no les contesta. O por ahí no les contesta, van al Estado, ¿qué daño causa esta empresa? Sí, porque hay mucho desconocimiento por parte del ciudadano y demás. Exactamente, pero tiene obligación, tanto el empresario como el Estado, que tiene la evaluación del impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental, que se llama evaluación del impacto ambiental, cuando termina el proceso tiene la obligación de dárselo. Entonces, en vez de ir a preguntarle a la empresa, que la empresa no les quiere contestar qué actividad realiza, cómo contamina o qué hace, agarran el estudio de impacto ambiental, se lo piden al empresario, y si no se los da, van a la autoridad ambiental, donde el empresario tuvo que presentar el estudio de impacto ambiental, y ustedes tienen derecho a verlo, y a fotocopiarlo y a llevárselo. Entonces no vayan a pedir, por favor, decime qué volcás, sino pedir el estudio de impacto ambiental, que vas a tener mucha información. ¿Ya? Entonces, el mayor es la gente no se da cuenta. Y si yo voy a visitar una empresa para controlarla, si soy funcionario público, primero pido el estudio de impacto ambiental, entonces voy a visitar la empresa y no me pasean por todos lados, por los lugares donde no hay problemas. Yo ya tengo información, es el mayor instrumento de información. Ténganlo en cuenta, esto es muy importante. Fíjense, Martín Mateo, un fantástico profesor que yo tuve de la Unión Europea, que murió hace poco. Pero acá hay una definición. Es un procedimiento participativo para la ponderación anticipada de las consecuencias ambientales de una prevista decisión de derecho público. ¿Para qué me sirve la evaluación del impacto ambiental? Para conocer cuál es el impacto que va a causar determinada actividad, obra o inclusive política sobre el ambiente. ¿Qué impacto va a causar determinada actividad, obra o inclusive el diseño de una política, por ejemplo, de instalar parques industriales en algún lugar, sobre el ambiente? Entonces, esto es lo que la evaluación del impacto ambiental busca: informarme sobre qué es el impacto que va a causar como las contraindicaciones de un medicamento. Si haces esto, ¿qué es lo que te va a ocasionar determinada actividad? Entonces ahí el ciudadano puede saber de esa empresa que es cercana a su zona,
qué va a ser y cómo va a impactar. Y hay grillas para hacerlo, metodología. Cuando yo hago un estudio de impacto ambiental, tengo que poner qué impacto va a causar en la flora, en la fauna, en la gente, Sí, socialmente. Es muy detallado. O sea, yo no hago los aspectos técnicos, hago los legales. ¿Qué normas van a estar involucradas? Si esa actividad está permitida por las normas. O sea que voy a tener mucha información. Y aparte es anticipado, tiene que ser anticipado. El estudio de impacto ambiental es anticipado, antes de que se desarrolle la actividad obra. O sea que ¿Qué consecuencias va a tener? No tenés que esperar que pase para decir a partir de ahora ya está todo estandarizado. Después, como dije hace un ratito, los monitoreos sí sirven para saber si realmente cumplió o no cumplió. Pero es muy importante pedir la evaluación de... Como les dije, la Ley General del Ambiente ahora obliga a que todos los que causen alguna actividad que sea dañina, relevante y dañina para el ambiente o negativa, tengan que hacer el estudio de impacto ambiental conforme a determinadas pautas. Pero fíjense, ¿a quién está obligado? Muchas actividades. Y está regulada por las leyes provinciales, porque en materia de evaluación del impacto ambiental es muy poquito lo que dice la Ley General del Ambiente, pero establece la obligación. La mayoría de las normas que obligan la realización de la evaluación del impacto ambiental son provinciales, las van a encontrar ustedes en su legislación provincial, búsquenla ahí. Como el que daña el ambiente normalmente busca esconderse o ocultar la actividad, por eso es tan útil la evaluación del impacto ambiental, porque ahí ustedes van a conocer lo que puede causar daño al ambiente les quiere ocultar. Es una obligación ética y jurídica. Es ética porque hay que informar, tiene obligación de informar al empresario tercero. Pero informa al empresario porque hay una parte que hay como un ocultamiento por parte del empresario, ¿verdad? Claro, trata de ocultar o sea, calculo que estimará lo que puede ocasionar. Tiende a ocultar las implicancias que puede llegar a tener Exacto. la realización de determinada actividad. Claro, tiende a ocultar. Entonces, pero no hay nadie que vaya, que estimo, ¿no? Y que diga, bueno, no, realmente lo que puede ocasionar. O sea, ¿quién impone, me pregunta desde el lado ciudadano, quién impone que esa actividad va a causar determinada cosa? Vos decís que tiene que estar puesto de antemano. Que no es que el estudio de impacto ambiental antes de realizar la actividad. ¿Pero quién lo hace? ¿Un experto de afuera? Ahora viene, no sé si ahora, déjame. Mira, no los dije de adelantada, yo preguntando. Pero está bien. Mira, no me mido la diapositiva anterior. Los tres, pero lo vemos ahora. Es importante. Me dice, ¿quién lo hace? Primero lo tiene que hacer antes, o sea, antes de realizar la actividad. ¿Quién lo hace? ¿La empresa? ¿O quién va a construir una autopista, por ejemplo? Sí. ¿O quién va a montar una empresa? Tiene que contratar un especialista, muchos especialistas, un grupo de especialistas que hacen el estudio de impacto ambiental. Auditores serían. Con el estudio de impacto ambiental. Especialistas, un ingeniero, un químico, un abogado. Entonces van a hacer un estudio de qué actividad desarrolla y van a hacer un documento que se llama Estudio del Impacto Ambiental. Entonces van a decir, esta fábrica va a volcar tantos gramos de tanta sustancia y va a ser tratado en tanta planta de tratamiento y va a causar tal impacto en el ambiente. Entonces, anticipadamente, dice qué actividad hacer y qué impacto causa en el ambiente. Pero va a haber un químico, va a haber un biólogo, va a haber un ingeniero especialista en seguridad e higiene. Muchos profesionales hacen el estudio del impacto ambiental. Este estudio se eleva a la autoridad competente que lo va a evaluar, que es la autoridad ambiental local en principio. La autoridad local va, con especialistas también, va a evaluar si esa actividad realmente va a provocar ese daño, si está bien lo que dice el estudio. Llama a una audiencia pública, se informa, o sea, la gente que puede ser dañada por esa actividad se expresa, es obligatorio convocar esa audiencia pública, llamarla, pero no compromete lo que digan las personas que acuden a esa audiencia pública. Y después ese estudio que hicieron los particulares
es elevado a la autoridad competente, a la autoridad ambiental provincial, por ejemplo, o la autoridad minera, si fuera actividad minera, y la autoridad competente dice si esa actividad se puede realizar o no. Y a través de la declaración del impacto ambiental, dice sí puede hacer esa actividad porque daña relativamente el ambiente, el daño es tolerable, no es inocuo, la actividad industrial no es inocua, o tiene que realizar modificaciones o no la apruebo. Pero ese documento, ese estudio, lo tiene la autoridad competente, que en principio va a ser la ambiental. Entonces, cuando emite la declaración de impacto ambiental, ustedes pueden ir a ver ese estudio. Lo piden, golpean, se van a la mesa de entrada si lo piden y se los tienen que dar. Pero fíjese que es un procedimiento administrativo la evaluación del impacto ambiental. Empieza con el estudio que hace el empresario, que no lo hace él, sino que contrata especialistas, llama a una audiencia pública, es elevado a la autoridad competente, y la autoridad competente, a través de la declaración del impacto ambiental, aprueba o desaprueba el proyecto. Genial. ¿Cómo oculta? Bueno, ¿qué hacemos cuando ocultan? Porque ese es el problema que tenemos. Vamos a la empresa y la empresa sale un mito blanco. Pero era verde ayer y hoy es blanco. Y sí, estimo que cuando van a hacer una auditoría, como cuando va a visitar el dueño del departamento, el departamento que alquilas de todo impecable. Claro. O sea, estimo que pasará algo así. Las empresas deben ocultar todas las cosas. La gran mayoría las pone. Y a veces es difícil porque no hay inmediatez espacial ni temporal entre el daño y el resultado, porque tarda mucho en producirse, porque es por acumulación. O sea, tenemos un tema difícil de difícil prueba, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando el empresario nos dice, no, si yo vuelco nada más que vapor, ¿no? Que es humo blanco? Primero, entonces, el estudio de impacto ambiental, porque entonces sé qué materiales tiene, y después tengo otros recursos, que son otros registros que la gente tampoco se da cuenta. Los registros contables, las declaraciones juradas de las personas, que si él no me lo da, puedo pedirle al juez que lo pida. Porque no solamente el estudio de impacto ambiental, sino qué es lo que compra la empresa, registro contable. Compra 80 bidones de sustancias que son dañinas para la salud. Y no emite nada en el efluente. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está? ¿Lo trató? ¿Lo tiró? La declaración jurada, los registros contables pueden hacer presumir la comisión de daños y puede ustedes como ciudadanos o como autoridad usarlos como prueba y pedírselo al juez si son ustedes los ciudadanos y inician una acción judicial o si son integrantes del Estado, y eso para hacer la tutela, y no tienen la información suficiente para responsabilizar. Otros estudios les dan mucha información, por ejemplo las declaraciones juradas, registros contables, y cruzar toda esa información, como hacen con los impuestos, que si uno se compró un vestido de Dolce & Gabbana y gana 8.000 pesos, porque, ¿cómo te dicen? Compraste ganar 8.000 pesos un vestido. Acá es lo mismo. Si compraste 200 bidones de cianuro, ¿qué pasa? Que largás un mito blanco nada más. Eso sí. Pero estos son recursos útiles. Y como última cosa, la evaluación. De la evaluación del impacto ambiental ordinaria es la que realizamos, que es determinar una actividad, cuál es el impacto que causa en el ambiente, pero ya desde el año 2002 la Unión Europea principalmente incorporó el Instituto de la Evaluación del Impacto Ambiental Estratégica, que es evaluar qué efecto produce sobre el ambiente los planes y programas, y principalmente, o sea, por ejemplo, un plan de desarrollar la energía nuclear debería tener ese plan, un estudio de impacto ambiental que es mucho más importante o puede causar un impacto mucho mayor al ambiente que la construcción de una pyme, por ejemplo. Sí. Entonces ya en el mundo se hace la evaluación ambiental estratégica, que es estudiar cuál es el impacto que va a tener un plan, por ejemplo, de desarrollar parques industriales, montones de parques industriales.
la suma de esos parques industriales me va a agotar un recurso hídrico. Entonces es mucho más importante el impacto que me va a causar un plan o un programa que una actividad única. O sea que debemos empezar a incorporar a la EIA, a la evaluación del impacto ambiental tradicional, este instituto, este concepto. Se incorporó en la ley de en la reglamentación de la ley de glaciares como novedad jurídica. Y nos olvidamos de la ley de glaciares, pero bueno, no tenemos tiempo. Igual le agregamos para la, Venga, vamos a la agregar para vamos la próxima que va a haber una nueva. Pero tenemos una ley de glaciares que en este momento aparece en los medios, que, bueno, la ley que impide no la salteamos porque tenemos mucho material y poco tiempo, pero sumando la ley de presupuestos mínimos, la ley de glaciares prohíbe muchas actividades nocivas, no solo la minera, en los glaciares y en el ambiente periglaciar. Y tenemos la autoridad competente es la provincial y la autoridad de aplicación es la nacional, es el Estado nacional. Súper interesante y muy poco, o sea, como ciudadanos por ahí desconocemos de que existen todas estas herramientas. Es lo que decía al principio. Hay que anotarlas y pedirlas, ¿no? Sí, O sea, y más lo que en zonas, no sé, hay muchos ciudadanos que viven en zonas de, no sé, en las provincias, en zonas donde hay muchas fábricas o muchas empresas y que por ahí no sé, les provoca un daño, pero no piensan que si van a decirlo, van a decir, bueno, listo, no piensan que hay todo atrás un procedimiento bastante. Hay que reclamar, pero hay que reclamar bien para tener resultados. Hay que hacerlo Pero bien. reclamar con información, porque si uno va y reclama y dice, mira, existe como decías recién, un documento donde dice el impacto que puede. Si uno sabe que existen esas herramientas para ir a pedirlo, Claro. es mucho. Es como Porque decir, uno empieza a contaminar. Y no sé, tengo que ver qué produce, qué compra, con qué se maneja para saber cómo puede contaminar, si realmente es así. Tengo que informarme, sí. Genial. Para no perder tiempo. A ver, las chicas de Pergamino está ahí Marisol, que es una de las fanáticas del tema de derecho ambiental. Hola Mari, ¿cómo estás, andás? Marisol? Hola. Que le gusta el tema. Ella es abogada ¿Cómo estás? también. ¿Cómo estás, Marisol? Bien, me pareció muy interesante esta video y estuve anotando algunos puntos de lo que tuvo de la clase de hoy. Te mando les mandamos el material completo ordenado para que lo tengan. Sí, eso es lo que le acababa de Eso ya me decir lo estaba pidiendo Marisol acá ya por WhatsApp, me estaba pidiendo que cuanto antes le pasáramos el material, que ella es la que te puse en contacto la semana. Sí, que Marisol le interesó mucho el tema. Sí, perdón, estaba cerrando, no le escribí en esta semana justamente porque estábamos cerrando otro plan. Okay. Me interesa el tema de los transformadores de PVC. Sí. Aparte de todo, porque puntualmente yo me crié en un pueblo muy chiquito cerca de acá de Pergamino, un pueblo que tendrá a todo trapo 500 habitantes por padrón, que Sí. sabemos que cuando son por padrón, y tiene un transformador de PVC en el medio del pueblo que aún lo sigue teniendo, y otro en donde comienza el pueblo. Y aparte de eso, tiene una cooperativa una planta de granos, también en el centro del pueblo. Y siempre me llamó la atención de que hubiera por lo menos de 5 a 10 casos de cáncer por año. En un pueblo tan chico, algo tiene que haber que Sí, digamos, sí. que fuera normal. Que sea tanta cantidad y no era un año aislado. Se invoca la relación del PCB con el cáncer. Habría que ver si realmente quienes han contraído cáncer han tenido la posibilidad de tener contacto que médicamente pueda demostrar la relación causal entre el cáncer y si esas personas tuvieron el contacto, de acuerdo a un informe médico, necesario, suficiente para haber podido contraer cáncer.
pero Claro, es lo en que lo que me compete a mí, que es el tema de legislación, ya le puede pedir a la autoridad competente que saque esos transformadores porque hay que erradicarlos. Desde el año 2010 que ya tendrían que haber sido erradicados completamente. Pero directamente invocar la ley de presupuestos mínimos de PCB y, o sea, yo diría que sea algún vecino de la localidad que donde está. Lo ideal sería la persona que esté más cerca del transformador, que presente un escrito ante la autoridad invocando la ley de PCBs más el decreto reglamentario para obligarlos a que saquen esos Perdón, sí, disculpa Marisol, ¿está hablando ahí la gente de Entre Ríos o de Nazaret? Nos despedimos nosotros que se tienen que ir los chicos de medio ambiente perdón. vamos a estar presentes de nuevo. ¿Quién nos está hablando ahí? Porque no se me mezclan. ¿Quién es? Franco acá del punto digital Vas a Bilbaso. Pasa Bilbaso, porque claro, no se veía. Bueno, sí, había bastante gente, les agradecemos un montón. Pasa que el tema que como se extendió un poco y son las 12, ya algunos tienen que ir a hacer sus actividades. Claro, acá los chicos tienen que salir porque tienen de 6 a 12 y tienen que ir al municipio. Sí, muchísimas gracias por participar. Gracias, cualquier cosa estamos en contacto. disponibles. Sí, Mari, perdón, sí. Sí, Mari. Sí, tenía entendido que había que pedir lo que nunca se logró, que un vecino se diera la carga al hombro, digamos, que diera la cara y decir, yo llevo adelante esto. Y es fácil, es un escrito pidiendo que se cumpla con la ley esta, ¿no? Y bueno, en cuanto a quienes han tenido cáncer, tienen que hacerse revisar por un médico y saber si realmente puede tener relación con los transformadores y bueno, en caso de ser una acción particular por un daños y perjuicios, vos sos abogada, Marisol, así que ese sería el... En ese lugar se da todo muy conjunto, ya le digo, serán 6 cuadras de largo por 4 de ancho o Sí. 10 y hay cooperativas de cereales que tienen los silos en el medio del pueblo, los transformadores de PCB, le puede pasar un mosquito por el borde del pueblo cuando va a fumigar los campos, es todo muy mezclado. Sí, bueno. En cuanto a... Empezar por hacer las denuncias, ¿no? También inclusive a la policía por las fumigaciones, por los controles, a la autoridad ambiental, al municipio, no sé, y inclusive a una demanda judicial. Yo por la fumigación yo diría un amparo, interponer un amparo judicial, ¿no? Porque es urgente. El caso del... Eso se ha intentado hacer. Y otro caso que acá en Pergamino, en tema totalmente diferente, se ha visto en el parque municipal, cuando se creó el parque municipal, se hizo un lago artificial. Después empezaron a hacerse estudios como que eso podía a algunas especies dañarlas o hacerles mal, digamos. Y otro estudio decía que se había creado un ecosistema propio que hoy sacar ese lago artificial sería esas especies que habían nacido de ese ecosistema propio, extinguir esas. Son dos posiciones encontradas que hay. Eso todavía está en stand-by porque unos dicen que hay que volver al sistema como estaba originalmente y otros dicen que se ha creado ese ecosistema propio y sería sacar las especies que están viviendo hoy gracias a ese lago artificial. Y sí, la alteración de los ecosistemas puede provocar resultados diversos.
Nosotros tenemos los gorriones y bueno, y las palomas. Hay que evaluarlo, pero en definitiva creo que es el problema menor de los que me estás comentando. Pero permanentemente la alteración de los ecosistemas se provoca y hay que ver, ¿no? El bien jurídico protegido. Por ejemplo, la construcción de represas te altera absolutamente el ecosistema donde se construye una represa, pero optás por construirla porque abasteces de agua a una población, y el bien jurídico protegido, que es abastecer de agua a una población, es mayor que el impacto que puede causar en la flora y en la fauna en la represa, que siempre te modifica el ambiente, ¿no? Sí, Ahí se vio. con el cierre de Ciudades Educadoras se le otorgó un premio, como yo le comentaba en la clase pasada, al taller protegido por el trabajo que está haciendo en cuanto al reciclaje de las botellas que después las venden para que se venden para reciclarlas y hacer polar, y a un proyecto que han hecho los chicos de 3 escuelas en conjunto que hacen usar químicos, usa todo orgánico. Ah, mira. Reciclar es la gran solución. Sí, nosotros siempre planteamos eso, ¿no? Del Sí, reciclado es es como hacer oficio, y aparte genera mano de obra, genera trabajo. Y es fácil, Pero en muchas este veces caso, fácil. aparte de generar trabajo, lo que se rescata acá, Marian, es que es el taller protegido, son todos chicos con síndrome de Down. Ah, sí, que comentó, lo iba a decir. Sí, Tienen me habías doble comentado. valor. Sí, doble valor. Estás Sí. trabajando con el tema de empleo con apoyo, porque lo estás ayudando a la gente que presenta una discapacidad a poder valerse por sí mismo. Totalmente. Y por otro lado, estás también reciclando y ayudando al medio ambiente. Hay muchas soluciones prácticas, sencillas, que se pueden hacer con poco en materia ambiental. ¿Podemos hacer una pregunta? Sí, cómo no, Salta. Mari, te dejamos un segundito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros, nuestro punto digital está emplazado a 200 metros de 5 piletas de oxidación a cielo abierto. Estas piletas de oxidación funcionaron hasta hace 2 años. Las piletas son de 40 metros de ancho por 80 de largo, 30 de profundidad. Ahí venían todos los líquidos cloacales de Salta, con todo lo malo que este impacto ambiental conlleva, ¿cierto? Niños con ira, con bronquiolitis, un gobierno que no se hace responsable y deja que la gente viva o sea, que la gente se haya asentado en la ampliación de la quinta pileta, que la gente viva a 2 metros de las 5 piletas de oxidación. La ira es una enfermedad como la escabiosis que produce llagas que dejan marcas, la cara marcada para siempre. La bronquiolitis provoca alergias, la bronquiolitis crónica o alergias asmáticas, tiene napa freática, tiene una napa freática que abarca 300 metros, según el impacto ambiental abajo. Hace 2 años se construyó planta depuradora a 2 kilómetros de acá y los piletones quedaron oxidando. Ellos hicieron una cortina ambiental natural donde pusieron unas larvas, unas aves que se comen esas larvas y se van comiendo esa materia fecal, esa agua servida, se va haciendo transparente. Hoy está como a 2,5 metros para abajo, pero gran parte de eso entra abajo de la tierra y se transforma en napa freática. Esta napa freática corroe, porque son, así hablando mal, es caca, Sí. de la caca de toda Salta, corroe
y por ahí pasan cañerías de agua que se pinchan, entonces el agua se contamina, entonces además de la bronquiolitis, además de la ira, son problemas intestinales graves lo que sufre la gente periódicamente. Hay 5 manzanas que no pueden hacer cloacas ahora, tienen letrinas que se llenan cada semana porque la napa sube, y la única forma de hacer las cloacas es que pongan un sistema de bombeo. Ahí mi pregunta: la empresa y el gobierno de la provincia dicen que los vecinos tienen que pagar el sistema de bombeo. Digo yo, si esto es culpa de la empresa y del gobierno que dejó a la gente que se asiente, ¿no son ellos los que tienen que poner el sistema de bombeo para que la comunidad medianamente viva mejor? No sé exactamente con respecto al sistema de bombeo. Lo que sí que el Estado provincial debe proveerle de agua potable, es una obligación del Estado, y ustedes pagar, pagar esa tasa por el consumo de agua. No es el consumo, sino que el bombeo es muy caro. Entonces, por ahí quería saber si nosotros haciendo notas, levantando firmas y hablando de esta ley que protege al ambiente y que habla del impacto ambiental, podíamos hacer que tanto el gobierno como la empresa se hagan cargo de ese sistema de bombeo y 60 familias puedan acceder a vivir dignamente. O sea, si a ustedes las piletas esas que quedaron con materia fecal sin sanear, eso debe ser saneado por el Estado, resuelto por el Estado. O sea, sin conocer todo el tema y sin ver la documentación y la legislación municipal, y yo no puedo contestarle con respecto al bombeo puntualmente, pero en general, el Estado tiene la obligación de tutelar el ambiente, por la tutela del ambiente. Entonces, si dejó esas piletas contaminadas, el Estado tiene la obligación de erradicarlas y dejarle las cosas en condiciones. Después, el Estado tiene la obligación de directamente o a través de empresas contratadas proveerle del agua potable y que esta no esté contaminada. Si el agua absorbe sustancias contaminantes y ustedes le proveen, hasta podría incurrir en un delito el Estado, pero yo no me quiero referir a este caso puntual porque no lo conozco, o sea, porque usted me lo está relatando. Pero, ¿cuál sería la responsabilidad del Estado provincial o municipal? Pero, o sea, no hay duda de que tiene la obligación de proveerle agua potable y cloacas y saneamiento el Estado. Esto se lo tiene que proveer ellos y solamente tienen que pagar el gasto por el consumo de agua que establezca la norma provincial, que en principio será por metro o por consumo. Está tercerizado, dice. Está tercerizado. Lo mismo, es una obligación del Estado, ya provee ese servicio directa o a través de un servicio o esté tercerizado, es exactamente lo mismo, porque la obligación de proveerlo es del Estado provincial o no sé, acá como estarán divididas, en este caso de la provincia y municipio, ¿no? No sé. No, provincia. Es provincial, no sé si hay algún... No sé si hay alguna delegación municipal. Que tenía era hacer la cortina ambiental, o sea, poner los árboles, todo alrededor. Ellos tienen la obligación de proveerle agua saludable, agua potable, agua saludable, y ustedes pagar nada más que la tasa por el uso de ese servicio. El Estado tiene la obligación de proveerle agua potable y saneamiento y cloacas. Es una obligación, y es más, si el Estado, no digo que sea este caso, pero en el caso, porque yo no puedo culpabilizar o responsabilizar a nadie, pero si en el caso de que el Estado no proveyere agua potable ni cloacas, podría inclusive incurrir en una responsabilidad penal por proveer agua contaminada a la comunidad. O sea, sí, de hecho el presidente del Consejo Deliberante ha hecho una denuncia formal por este tema. Entonces nosotros queríamos saber
ellos tienen que darle agua potable. El Estado tiene que el Estado nacional, provincial o municipal le tiene que proveer de agua potable, es obligación de ellos y no de ustedes. Inclusive hay un antecedente como para mirarlo, que es en el caso de Berazategui, no lo tengo en la cabeza justo, pero fue culpado en ese caso Musi por proveer agua contaminada a la comunidad. Y hay un caso penal inclusive. Es un delito la propagación de una enfermedad a través del ambiente también, porque está tipificado en el Código Penal que quien propagare una enfermedad, fíjense, quien propagare una enfermedad será culpable por la mera propagación, no hace falta que alguien se enferme. Sino simplemente por hacer una acción que puede llegar a enfermar a alguien. Exacto, eso está penado, o sea que podría haber una sanción penal en caso de que tuviera la responsabilidad un funcionario público por no proveerle el agua potable. O sea, no, yo creo que no, a veces en las facturas del agua aparecen algunas obligaciones, o sea, yo no sé si ese bombeo, cómo se determinó. El tema de bombeo, dice el gobierno de la provincia que lo tendría que poner Aguas del Norte, que es la empresa que tiene a cargo eso. Sí. Bueno, eso yo no lo sé. Yo no lo sé porque sería expedirme sobre un detalle que yo no conozco, pero es importante que ustedes le pueden pedir al Estado provincial o sea, tiene la obligación de estar a cargo de saneamiento del ambiente y tiene la obligación de proveerle agua segura y saneamiento y cloacas. Y en caso de que contaminara o propagara una enfermedad con su accionar, el Estado tendría responsabilidad, podría inclusive esa responsabilidad penal. Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Bueno, para no extenderle las horas, Mari, te saludamos a vos también, no sé si quedó algo pendiente con Marisol, si no, bueno, están en contacto por mail, les extendió bastante, bueno, así que le agradecemos, y bueno, vos, Clau, te esperamos el año que viene. El año que viene. El año que viene esperamos, Bueno. pero lo que sí ahora les va a llegar en breve una encuesta donde les vamos a pedir que digan qué temáticas les interesa puntualmente y va a ser de suma importancia que la contesten para ver qué es lo que armamos para el 2018. Estamos Bueno, planificando los cursos regionales con las necesidades exclusivas locales. de cada una de las provincias, de las Bueno, localidades. Bueno, gracias. muchísimas gracias, buen fin de para todos y nos vemos la semana que viene. Gracias Nos por estar saludamos. presentes. Gracias, Mari, gracias a Isa, un beso grande. Ojalá podamos ser útiles. Hasta luego. Chao, gracias.